Seguimos poniendo la mañana en camino y quienes nos siguen por el canal YouTube pueden ver la imagen que ya está con nosotros, nuestro invitado. Él es Ignacio Suaznava, ustedes ya le conocen, pues desde hace muchos años nos ayuda a poner la mañana en camino. Él, en su condición de muchas condiciones, analista, consultor político, docente, investigador, director de equipos, nos ayuda, repito, a poner la mañana en camino y le damos la bienvenida. Buen día y bienvenido, Ignacio. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Quiero decirle a las personas que de pronto estaban sintonizando nuestro canal y que veíamos que estábamos en plena charleta, que hacemos lo que hacen la mayoría de los uruguayos cuando tienen un cacho libre para hablar de algo. Bueno, de política hablamos mucho en siempre, pero digo, como lo vamos a hablar con el micrófono abierto, el tema no salió. En una época, otro ítem que se hablaba mucho tenía que ver con, no quiero ser sexista, porque imagino que las mujeres hablarán de varones, uno siempre hablaba, yo tengo época en que uno se juntaba con amigotes para hablar de mujeres, pero no en el sentido despectivo, sino, mirá, ¿cómo estás con aquella? ¿Con quién estás saliendo? Plin, plin. Che, qué linda la vecinita, esas pavadas, ¿no? Pero ese ítem hace añares que se borró, en mi caso, del radar, y por lo tanto me queda política y fútbol, como las dos únicas cosas que me quedan de charla, y ahora estábamos hablando obviamente de fútbol, ¿no es cierto? De fútbol y entre un hincha nacional y uno de Liverpool, digamos, justo en unos días donde los dos estamos entusiasmados con lo que puede pasar el fin de semana, pero no estamos hablando de fútbol local, ¿no? Estábamos hablando de experiencia mundialista. Para que te pregunto, porque contigo me acuerdo que me encontré en Brasil en el marco de la Copa América de Brasil, la sí, la Copa América Sí, Brasil, la digo Copa bien, América en de Porto Brasil Alegre, en Porto en Porto Alegre nos vimos el Alegre. día que jugamos con Japón, ¿no? Totalmente, y sabés que ese día nos sacaste una lindísima foto de espalda, todo el grupo Suaznavar, que éramos un montón, que habíamos, mi familia minuana, nos habíamos ido, y el otro día cuando te vimos en televisión, les digo, ¿se acuerdan quién es ese? Ese fue el que nos sacó la foto, a mis hijos les dije, ¿no? Y dice, no me acuerdo, no sé qué, y fui a buscar la foto en el chat contigo, que generosamente me la mandaste, Sí. dice, el archivo viste que ya después de cierto tiempo, no lo tengo, así que esa lindísima foto no la pude recuperar, pero me acuerdo claramente de ese momento. Bien, bien, bueno, me alegro. Yo podría facilitártela, pero sucede que en este febrero, mi teléfono, que ya estaba viejito, pero se le agarró la lluvia una noche de carnaval allá en el velódromo donde trabajo, y, y no se me estropeó el teléfono, bueno, se estropeó, pero se estropeó todos los contenidos, incluidas muchas, esa que es muy valiosa, pero vos me sabrás entender, otras que para mí son más valiosas de mi Sí, propio obvio. hijo, que las Sí, perdí porque el tontín nunca subió a la nube, y la mar en coche, y chaca, 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 la matraca. Bueno, en fin, cosas estamos, nuestras. bueno, Bueno, son cosas que no le interesan a nadie. Pero estábamos hablando que tuviste la fortuna de ir a Rusia en el marco del Mundial, y entonces la pregunta está obligada. ¿Y este Mundial? no, este mundial no hay planes de ir. No, son destinos muy caros y probablemente mucho menos atractivos, en mi juicio, que Rusia, ¿no? Que era un país extraordinario, realmente, desde el punto de vista turístico, cultural. Tenía mucho atractivo más allá del Mundial. Y bueno, siempre ir al Mundial era un pendiente que tenía. Había tenido un fugaz pasaje por el Mundial de Francia en el 98, porque yo estaba viviendo en España, pero bueno, sí en Pero no Uruguay, estábamos. no estábamos, en un desastre, una tristeza. Pero bueno, ir a un Mundial con Uruguay, bueno, me jugué esa fichita, digamos, en Rusia. Y bueno, son de esas experiencias de vida inolvidables. Bueno, muy bien. Bueno, así que hay que hacer después tuviste que hacer mucha encuesta para pagarlo, ¿no? Totalmente. A ver, hablemos de algunas encuestas que se dieron a conocer en los últimos días, en la semana anterior, a propósito de asuntos que no lucen nuevos para el público, pero me parece que sus lecturas sí pueden ser interesantes de hacer. Uno tiene que ver con, voy por orden cronológico si te parece adecuado, qué votarían los uruguayos si las elecciones fueran hoy. Hay que recordar que esto fue a mediados de mayo, ¿no es cierto? Es decir, que tiene medio mes de vigencia, podríamos decir, en líneas generales. Sí, sí. Y en ese contexto, bien a grosso modo, tiro los resultados primeros para después conocer tu mirada y tu análisis. El Frente Amplio lidera las preferencias con el 35% de los votos, seguido por el Partido Nacional, 25%, y más lejanamente por el Partido Colorado, 5%, Cabildo Abierto, 2%,
y hay un alto nivel, dice la síntesis que el propio equipo se hace en la presentación de la noticia, hay un alto nivel de indecisos, 25%, y de voto blanco o nulo. A la primera y principal pregunta de cuáles son las primeras conclusiones que en tu condición de analista sacás de estos resultados, le sumo esa otra que siempre que hablo contigo lo recuerdo, contigo y con muchos de tus colegas, y es que las lecturas más acertadas que tienen que ver con cualquier medición de la opinión pública ayuda mucho tener en cuenta el antecedente, es decir, la historia, ¿verdad? Cómo dialoga con consultas similares de tiempos anteriores. Y en ese sentido, ¿qué nos arroja qué votarían los uruguayos si las elecciones fueran hoy? Bueno, a ver, en primer lugar, ¿qué sentido tiene hacer esta pregunta tan lejos de la elección, no? Bueno, tiene un sentido, ya estamos, aunque cuesta creerlo a veces, estamos más cerca de la elección que viene que la elección que pasó. Y entonces, esta es una pregunta habitual que equipos utilizan en sus encuestas regulares, medimos esto todos los meses, pero bueno, cada cierto tiempo está bueno compartir la temperatura de la opinión pública con cierta periodicidad, y en este momento la excusa, digamos, de haber pasado la mitad del periodo del ciclo electoral era buena como para ponernos al día con ese tema. Bien, lo que muestra esto, acá tenemos dos comparaciones, una comparación con el corto plazo y una comparación con el mediano plazo. Si comparamos con el corto plazo, digamos, tomemos por corto plazo lo que ha sido este periodo de gobierno, es decir, lo que pasó desde la elección anterior en adelante, tenemos a un Frente Amplio en realidad muy estable, en el entorno del 35% de las preferencias, de la intención de voto. En algunos momentos estaba un poquito por arriba, hasta 38, en algunos momentos un poquito por abajo, en el torno a 32, 33, pero el promedio ha sido 35 y luce muy estable. Esto es un poquito por debajo de lo que el Frente Amplio votó en la elección anterior. En la elección anterior el Frente Amplio votó 39%, ahora marca en encuestas 35%, pero recordemos que hay un 25% de indecisos por repartir, por lo cual si de esos 25 el Frente Amplio captara solo 4, ya estaría repitiendo su votación, digamos, de primera vuelta. Pero bueno, con el corto plazo el Frente Amplio estable. El Partido Nacional tuvo un 2020 y un 2021 con un nivel muy bueno en comparación a sus propios datos históricos, del entorno del 30%, y luego en el primer trimestre del 2022 y en la medición de abril ya tuvo mediciones por debajo del 30%, 28% y 25% respectivamente. Por lo cual, a pesar de que las variaciones son pequeñas y no se puede hablar todavía de una tendencia o ni siquiera de una situación estable, el primer cuatrimestre del 2022 muestra al Partido Nacional un poquito por debajo de lo que lo había mostrado durante 2020 y 2021. Y después el Partido Colorado y Cabildo Abierto, que figuran con 5% del Partido Colorado y con 2% del Cabildo Abierto, muy estables durante el periodo 2020-2022, donde ninguno de estos dos partidos logra por ahora encontrar sendas de crecimiento que los acerquen a los niveles de votación que tuvieron en la elección anterior. A ver, el Partido Nacional está en 25%, votó 29% en la elección anterior, es decir, también está 4 puntos por debajo, al igual que el Frente Amplio, de lo que votó. El Partido Colorado y Cabildo Abierto ya están más por debajo de lo que votaron en la elección anterior. Entonces, si uno lo compara en el corto plazo, en estos 2 años, diría, los dos partidos principales están un poco por debajo de lo que votaron en la elección anterior, los partidos más chicos están bastante más por debajo de lo que votaron en la elección anterior. En general, gruesamente, hay una situación de estabilidad, aunque hay una pequeña, digamos, caída del Partido Nacional en las últimas 2 mediciones. Alto nivel de indecisos, 25%, y un incremento en la población que dice yo votaría en blanco o anulado. Un 7-8% de gente que responde de esa manera, es un poco alto, también el nivel de indecisos, lo cual puede llegar a apoyar una idea con la que nosotros, interpretativa, con la que nosotros elaboramos por referéndum, de que en una parte del público uruguayo el alargamiento del ciclo electoral, 2019, primera vuelta, segunda vuelta, las elecciones departamentales del 2020, que en mayo se prorrogaron para septiembre, en 2020 tuvimos elecciones, en 2021 recolección de firmas, 2022 referéndum, que todo ese largo ciclo electoral que uno puede decir que culminó, entre comillas, con el referéndum,
termina generando cierto desgaste en una parte del público que muestra hoy niveles de indecisión y de manifestación de voto blanco nulo un poquito más altos que lo habitual. Ujú. La otra comparación, Alejandro, si querés más de mediano plazo, significaría retroceder el calendario 5 años. Y Ahí decir, está. bueno, estamos... Quiero ir a eso justamente porque mi impresión, pero acá de verdad estoy, como siempre, dispuesto a que me hagas cambiar de opinión. Mi impresión es que mm, datos de esta naturaleza, por supuesto que tienen que dialogar con, bueno, cómo le fue a tal o cual partido en la última elección y por lo pronto cómo le fue, porque también ya vamos a ir a eso, a la evaluación que el presidente está recibiendo de su gestión, etcétera, etcétera. Pero me parece que también es muy bueno, quizás hasta más, más estable, una herramienta un poco más precisa, ir a largo plazo y ver a esta misma altura esto que nos enseñan los economistas, viste que comparan la inflación de mayo más que con la del mes anterior, con el mayo del año pasado, ¿no? Es decir, desde ese lugar, ¿qué contestaba la gente cuando 5 años atrás le hicieron la misma pregunta? Pero antes de ir a eso, a mí, cuando lo presentaste en Canal 10 ya hace algunas semanas atrás, me llamó la atención la definición de los indecisos. Hay un alto nivel de indeciso 25%. Y es un alto nivel porque el número es importante. Digamos, hay tantos indecisos hoy como personas que dicen que votarían al Partido Nacional, ¿no? Es un número Sí, el importante. mismo número. Sí, sí. Y ni hablar, multiplica con creces los integrantes socios de la coalición de gobierno, ¿no? Es decir, es muy importante. Y apenas es 10% superado por la intención de voto del Frente Amplio. Y aún así la pregunta es, ¿ese 25 resulta muy alto o es entendible y hasta natural a esta altura del partido? Las dos cosas, las dos cosas. Por un lado, sí, resulta muy alto en perspectiva comparada. Lo habitual a esta altura del periodo es que la indecisión se sitúa más bien en el entorno del 20, ¿no? Okay. Estamos en un 25. De hecho, durante todo el año pasado la indecisión estuvo en el entorno del 20. Tenemos un fenómeno de este primer cuatrimestre, donde la indecisión sube a un entorno de 25. Y además se suma lo que mencionaba del pequeño incremento del voto blanco nulo, que en general también está en un entorno de 4 o 5 puntos y ahora están 7 o 8. Entonces, uno diría, ese núcleo que es indeciso más blanco nulo, que está en el entorno del 25, ahora lo tenemos en 33, ¿no? Entonces, efectivamente, es un núcleo un poquito más alto. Ahora, ¿es entendible? Sí, es entendible. Es un poquito más alto, pero es entendible porque, por varias razones, algunas que comentaba recién, quizá hay como un núcleo que es un poquito harto, ¿no?, de todo este ciclo y hoy dice, bueno, déjame pensar un poquito, no me apures todavía, estoy cansado de la cuestión electoral. La encuesta, las preguntas fueron hechas con aún la brasa caliente del referéndum, ¿no? Sí, claro, sí. Y agrego como hipótesis, estuve pensando en esto, incluso en el último referéndum, fue subrayadamente más alto el número del voto anulado. ¿Estoy bien en lo que digo? No necesariamente, porque en realidad depende contra qué compares, Alejandro, porque uno, en este referéndum, teníamos la característica de que el voto en blanco no era un voto no alineado. El voto en blanco era un voto hacia una de las opciones, o sea, se sumaba con el no. Entonces, en realidad, la única expresión de voto no alineado era el voto anulado, 3,5%. Entonces, ¿y habitualmente de cuánto es? En las elecciones presidenciales, yo creo que lo correcto es comparar el voto anulado actual con la suma de voto blanco más voto anulado de elecciones presidenciales. Porque recordemos que en las elecciones presidenciales el voto blanco o el voto anulado tienen el mismo efecto de un voto no alineado. No computan para el Parlamento, no computan para la elección presidencial. Entonces, si lo comparamos voto anulado del referéndum con voto en blanco más anulado de la elección presidencial, tenemos una estabilidad absoluta, 3,5%. Si lo comparamos solo con el anulado, sí hay un incremento, pero bueno, digamos, acá hay una diferencia interpretativa. Está bien. Entiendo tu postura, me parece muy razonable, pero con respeto y admiración te digo que creo que
me deja tranquilo que se pueda leer también de este otro modo, que creo que en particular en el último consulta a la ciudadanía, el voto anulado era un gesto bien claro de decir, yo no quiero participar, es decir, no quiero alinearme en una ni en otra, ¿no? Me parece Totalmente. que a lo que quiero llegar como posible hipótesis, que ese gesto, digamos, de independencia, de expreso no alineamiento, de alguna manera todavía está vigente si a la semana viene la encuestadora y me golpea la puerta, golpea la puerta de la Sí, casa. No, me llama y me hace una pregunta. ¿Soy sin claro duda. en la hipótesis? Sí, sin duda, y es así. Y en realidad lo que vemos es que de ese 3,5% que votó anulado en el referéndum, cuando vino la encuestadora y le golpea la puerta, se va al 7,8, ¿no? Entonces, Claro. efectivamente, hay todavía un aumento mayor. Sí, está bien. Entonces, una hipótesis puede ser más coyuntural, ¿no? Efectivamente, que tengamos cierta cuestión de coyuntura. Otra hipótesis tiene que ver con que, a ver, hay una razón de fondo acá que evidentemente una situación de fondo, estamos lejos todavía de definir las candidaturas. Estamos en un momento donde avisoramos una elección 2024 con una fuerte renovación del menú de candidaturas en la mayoría de los partidos, ¿no? En el Frente Amplio es difícil imaginar que Martínez vuelva a ser candidato presidencial, entonces va a haber candidatos presidenciales nuevos, digamos, que fueron, algunos de ellos probablemente fueron precandidatos, pero no, a la interna, pero no candidatos. En el Partido Nacional va a haber una renovación fuerte también del menú de candidaturas. En el Partido Colorado imaginamos que también puede haberlo, o en todo caso el retorno de Bordaberry, que ya fue, pero no fue en la última. Bueno, en definitiva, la ausencia de candidaturas definidas también puede ayudar a que haya hoy una cierta indecisión. Y esto es particularmente relevante, creo, al interior de la coalición, porque empieza a haber, como hemos hablado en alguna oportunidad, un núcleo que todavía no es muy grande, pero que empieza a emerger, un núcleo de personas que tienen relativamente claro que van a votar dentro del espacio de la coalición, pero que a qué partido es una pregunta que se va a resolver mucho más en función de los candidatos que de la identidad partidaria como tal. No sé si se entiende esto. Entonces, dentro de ese público indeciso, pero más bien volcado a la coalición, el factor candidatura va a ser un factor quizá más decisivo que en otros periodos, porque esta idea de una identidad de la coalición se empezó a generar durante el ciclo electoral, más modestamente, con muchas dificultades, pero se ha terminado de consolidar con una coalición ejerciendo el gobierno que evidentemente los obliga a tener ciertas prácticas y ciertos procesos de articulación en común. Ahora, apoyándome en esto último que acabas de decir, es curioso porque en realidad es muy subrayada la caída que en intención de voto sufren los partidos, los socios minoritarios, pero imprescindibles, esa curiosidad que tiene la actual coalición, ¿no? Que es decir, em, la presencia en votos del Partido Colorado y de Cabildo Abierto no es particularmente alta, pero es lo suficientemente alta como para que el Partido Nacional necesite a los dos por igual. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Total. Sí, es así. Ahora, en este escenario, hay dos cosas a propósito de candidaturas que ya se sabe. Y una es que la calle no va a ser candidato de nuevo, porque se lo impide la norma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. Y la otra cosa que se sabe, que si bien no está escrito en piedra, más o menos, es que Manini Ríos sí va a ser candidato. Y es probablemente, de todo el espectro político, incluso saliéndome de los partidos de la coalición, el más seguro entre los probables. También estamos de acuerdo. Sí, sin duda. Quizá Y pondría a Pablo Mieres en la misma nivel, sí, pero sí. está bien, está bien. Lo que pasa es que no hablé del Partido Independiente porque ni siquiera está en la consideración del público, por lo que entiendo, ¿no? Totalmente. Bien. Sí. En ese contexto, pregunto, ¿no luce como inesperadamente bajo la intención de voto a Cabildo Abierto, teniendo en cuenta que su líder, fundador, notorio referente, es el único que se sabe que sí va a ser candidato? Sí, está bien, bien interesante la pregunta. Acá hay que entender dos cosas. Primero, cuando nosotros hacemos esta pregunta hoy, estamos preguntando
a qué partido votaría. Y entonces ahí, cuando uno hace esta pregunta, históricamente, hay una parte fuerte de las respuestas que está dada por identidad partidaria, por gente que viene de familia, de tradición, de identidad frente amplista, blanca, colorada, que tienen la identidad partidaria tatuada, digamos, en la piel. Entonces hay mucha gente en Uruguay que sabe qué partido va a votar con independencia de cualquier otra cosa que pase, porque así lo indica su identidad, su tradición, etcétera, etcétera. Esto no ocurre con Cabildo, porque es un partido nuevo. Entonces, ¿cuántos hay en Uruguay que digo, yo soy cabildante de identidad, de tradición? Bueno, no existe eso todavía, ¿no? Entonces, la pregunta puede ser un poquito, si querés, no tan favorable digo, no es que esa pregunta es de histórica, no vamos a modificar la pregunta por la emergencia, pero sí interpretarla en su contexto. El segundo contexto es que la figura, la imagen del líder del Cabildo, el senador Manini Ríos, ha tenido cierto desgaste en este periodo de gobierno y no luce tan fuerte como lucía al llegar a realizarse la elección nacional. Ahora, ¿esto significa un límite o significa una imposibilidad para Cabildo para encontrar sus vías de crecimiento con la candidatura de Manini Ríos, que estoy de acuerdo contigo, es de altísima probabilidad? ¿O la foto actual implica que el Partido Colorado no pueda encontrar también vías de crecimiento? No, ninguna de las dos cosas. Lo que decía hoy de la ausencia de candidaturas y de la identidad de una coalición, en realidad representa hasta como cierta paradoja, porque tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto, estando en una foto, midiendo muy bajo, el hecho de que haya una identidad coalicional les puede permitir encontrar vías de crecimiento en un público que es mucho más amplio que el público cercano a la propuesta partidaria, ¿se entiende? Entonces, una vez definido el menú, tanto el Partido Colorado como Cabildo Abierto, que de hecho fue lo mismo que pasó en el ciclo anterior, y en el anterior, el Partido Colorado a esta misma altura estaba en el entorno del 5% de intención de voto en las mediciones interelectorales, y vamos a atar con lo que nos había quedado pendiente de la comparación intertemporal. El Partido Colorado estaba en esto, Cabildo no, porque no existía, pero el Partido Colorado sí, y luego con una candidatura que en su momento fue la de Bordaberry y en la última elección fue la de Talvi, el Partido Colorado logra, con un candidato potente, lograr crecer por fuera de lo que es un núcleo de cercanía primario. Entonces, depende básicamente esto en el caso del Partido Colorado, de encontrar un candidato potente, en el caso de Cabildo, de que esa competencia de la imagen de Manini respecto a otro, entre gente que dice voy a votar de este lado y dentro de estos defino, puedo efectivamente terminar votando a Cabildo. Entonces quizás ambos puedan encontrar vías de crecimiento que todavía no son medibles, digamos, por las encuestas, pero en todo caso me parece que es claro el concepto de que una medición mala del Partido Colorado y de Cabildo en este momento no significa necesariamente un lastre para su crecimiento futuro. Bien, está bien. Te propongo ir a una breve pausa y al regreso ayúdame a responder esta pregunta. Lo que acabas de decir es clarísimo como el agua. Agregaría, no solo el Partido Colorado y Cabildo Abierto no tienen cercenadas sus posibilidades de crecer, porque si así lo fuera estaríamos hablando casi de la extinción, ¿no es cierto? Es decir, bien, ¿qué espacio para crecimiento hay? Pero hay una novedad que seguramente juega un rol importante y tiene que ver con que Partido Colorado y Cabildo Abierto están en el gobierno, pero están en el gobierno en el marco de una coalición. Y ellos son socios, pero son socios minoritarios. ¿Y no será que, como la ciencia política sugiere, a la hora de evaluar un gobierno, si las cosas van razonablemente bien para el público, el premio se lo lleva el socio grande, el que sale en el centro de la foto, Partido Nacional en general, la calle Pou en particular, y los que entienden que es malo el desempeño se van a la oposición, francamente, de buenas a primeras, o se dejan seducir por esta, en este caso el Frente Amplio. Esto de dentro de la coalición empezar a discriminar, de que no estuvo del todo bien el gobierno, pero en realidad este socio merece un plan B, una nueva oportunidad, otra chance, no termina siendo
buen negocio para los socios ser socios en una coalición? Esta encuesta podría estar dando cuenta de eso. ¿Me lo desarrollás luego de la pausa? Con gusto. Ignacio Suaznavar nos está ayudando a poner La Mañana en Camino. Estamos en el 98.7. Recuerden que si quieren hacer preguntas, comentarios u opiniones, pueden llegar a través del chat en nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, canal al que, como siempre les pido, se suscriban y si lo están viendo, marquen con el dedito para arriba. Y además pueden llegar a través del WhatsApp 099-894-987. Estamos poniendo La Mañana en Camino, último tramo de la charla con Ignacio Suaznavar. Estamos conversando a propósito de dos encuestas que se dieron a conocer en los últimos días, 10, 15 días. Por un lado, como decíamos más temprano, que votarían los uruguayos si las elecciones fueran hoy. Recuerden que el resultado arrojó que Frente Amplio cuenta con una intención de voto del 35%, Partido Nacional 25%, claro. Partido Colorado 5%, Cabildo Abierto 2%. Otros partidos 1%, casi en forma indiscriminada, y es alto el número de votantes en blancos y anulados, 7%, y también alto el número aún de indecisos, 25%. De hecho, hay tantos indecisos como votantes tiene el Partido Nacional según esta encuesta de equipos. Y había quedado planteada, Ignacio, y ya vamos a ir a la otra, que creo que en buena medida dialoga una cosa con la otra, si bien son senderos distintos, pero también es cierto que una cosa necesariamente dialoga con la otra, la evaluación del presidente, 48% aprueba, 31% desaprueba. Pero antes de llegar a eso nos había quedado pendiente esa posible hipótesis transformada en pregunta que te hacía, que estén con tan baja intención de voto el Partido Colorado y el Cabildo Abierto, aún teniendo en cuenta que tienen tiempo, chance, tela para cortar y crecer. Bueno, el hecho de ser los socios, si no les está costando eso, intención de voto, en la lógica de integrar una coalición. Sí, bueno, a ver, es muy interesante esto. A ver, yo creo que hay dos formas de responder esto, una mirando al pasado y otra pensando hacia adelante. Si miramos hacia el pasado, en realidad, la distribución del peso de los socios de la coalición, o sea, comparando básicamente el Partido Nacional y Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, no es muy distinta la que hay hoy a la que había hace 5 años. Por lo cual uno debería decir, el hecho de ser gobierno, de compartir una coalición heterogénea, etcétera, no, la verdad que no cambió mucho la composición del peso interno de la coalición. Y de hecho, si uno va, no hace 5 años, sino hace 10, también ve una foto que es muy parecida. Entonces uno dice, bueno, a partir de ahí por lo menos uno no encuentra la evidencia de que esa explicación de desigualdad esté asociada a este periodo por el ejercicio de un gobierno, sino que es algo que probablemente podemos decir que es más estructural. De hecho, hace 15 años que venimos con esta asimetría, que históricamente es una anomalía entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Por otro lado, si uno mira hacia adelante, es evidente lo que vos planteabas, de que hay una tensión en la coalición que tiene que ver con la cooperación y la competencia, con la cooperación y el conflicto, porque es cierto que aunque no sé si lo llamaría como una regla indiscutible, una regla universal, pero es cierto que es más probable que si el gobierno va bien, los méritos se los lleve el socio principal, en cambio que si el gobierno va mal, los costos quizá probablemente sean más repartidos. Entonces, Uruguay tiene una larguísima historia de gobiernos de coalición, bueno, larguísima, digamos, entre el 84 y el 2004, todos los gobiernos, gobierno de Sanguinetti, gobierno de Lacalle Herrera, segundo gobierno de Sanguinetti, gobierno de Jorge Valle, todos esos gobiernos fueron, en su mayor o menor medida, con formatos distintos entre sí, fueron gobiernos de cooperación, coparticipación, de coalición, algunas parlamentarias, otras en el Ejecutivo, entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y lo que ocurría es que esas cooperaciones, ese gobierno conjunto entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que emerge post-dictadura, en algún momento se rompía por la necesidad Sí, claro. del partido minoritario de la coalición, que alternó, de diferenciarse y llegar a competir con una propuesta distinta en la elección anterior. Cuando estas coaliciones se rompían, muchas veces se rompían de manera dura, de manera sangrienta. Era un hecho político, había un conflicto político fuerte, había un retiro de los ministros del gabinete, y en todo caso quedaba una coalición parlamentaria más o menos estable o negociando según las circunstancias para que el país no se paralizara y algunas cosas
eventualmente siguieran funcionando. Pero un hecho había, la última recordamos en el 2003, cuando el Partido Nacional, habían dos gobiernos de Jorge Valle, crisis económica, social y política ya saliendo de la misma, pero bueno, el Partido Nacional coparticipaba en el gabinete y había dos posiciones internas muy duras, una del herrerismo liderado por el expresidente Lacalle Herrera, que pretendía o aspiraba a que el Partido Nacional continuara en el gobierno hasta el final, y la posición del emergente líder, el intendente de Paysandú, el senador exintendente de Paysandú, Jorge Larrañaga, que decía que el Partido Nacional tenía que romper con la coalición y diferenciarse del gobierno. Finalmente, en una discusión del directorio muy dura del Partido Nacional, creo que por una diferencia muy pequeña, termina primando, digamos, la hipótesis de Larrañaga, y una ruptura fuerte de la coalición, un retiro de los ministros, y un Partido Nacional que a las cuchillas, digamos, se planta en la oposición respecto, en el final del gobierno, respecto a lo que ha sido el gobierno del doctor Valle. Entonces, eso podría volver a ocurrir. Y sumando a este gesto de memoria política, y recordar que esa elección, si bien consagró a Tabaré Vázquez y por ende el Frente Amplio por primera vez en el gobierno de la República en primera vuelta, sin necesidad de ir a balotaje, sin embargo, que resulte paradójico, el Partido Nacional fue la mejor elección que tuvo en este siglo, y la candidatura de Larrañaga en particular ganó esa adhesión de buena parte del público, ¿no? Tuvo 34% de los votos la candidatura de Larrañaga, 10% de los votos la candidatura de Guillermo Stirling, candidato del Partido Colorado. Es decir, fue la mejor elección del último tramo histórico del Partido Nacional, fue la peor elección de la historia del Partido Colorado, después nunca volvió a votar tan bajo como 10%, por lo cual fue la elección efectivamente de más heterogeneidad, y a partir de ahí se da esta simetría, que después se ha corregido un poco, pero se ha mantenido esta simetría del Partido Nacional y el Partido Colorado. Entonces, el dar portazos, el diferenciarse de un gobierno que le va mal, muchas veces puede ser un negocio exitoso, y sin duda este tipo de discusiones políticas, estratégicas, podrán estar en la mente de los socios minoritarios de la coalición en función de la evaluación de sus conveniencias. También es cierto, o sea, eso sin duda por un lado. También es cierto, por otro lado, que en ese periodo de 20 años donde había coaliciones que en algún momento se rompían por estrategia política o por convicciones políticas, porque no todo es estrategia en la vida, muchas veces hay confusión. No me consta, y de hecho creo genuinamente que la mayor parte de las veces que estas coaliciones se rompieron no fue solo por elementos de estrategia política electoral, sino que había convicciones de fondo que efectivamente lo sustentaban, porque de eso está hecha al final del día la política uruguaya. Entonces, por otro lado, esos contextos eran contextos donde los partidos integrantes de la coalición podían plantearse efectivamente, individualmente, aspiraciones de competir por el premio mayor. No había, por más que se consolida en el 2004, no había consolidado ni en el 89, ni en el 94, ni en el 99, y en principio, bueno, no tanto hacia la elección 2004, sobre todo el socio minoritario, una idea de ser partidos, que venían corriéndola muy atrás. Eso cambia ahora, ¿no? Eso cambia ahora por esta simetría de la que hablábamos, entonces, y también por lo que hablaba de la conformación de una identidad colisional y de un ejercicio de gobierno que termina en última instancia haciendo más visible el funcionamiento de esta coalición. Y también creo que hay en los integrantes de la coalición, los partidos minoritarios, cierta conciencia de que sin una coalición, porque muestran además los números de las encuestas, sin una coalición como tal es muy difícil vencer un rival poderoso como es el Frente Amplio. Entonces, ahí hay un límite. Entonces, ¿cuál de estas dos, o hasta dónde, o cómo se procesa esto? Entonces, decía, si bien en Uruguay tenemos una larguísima historia de coaliciones y procesos de ruptura, también es cierto que estamos en un contexto nuevo que marca ciertos límites y sobre el cual es difícil hacer aseveraciones fuertes. Te diría que hoy creo que veo pocas probabilidades de una ruptura fuerte al estilo de la que tuvimos en aquel momento, en el 2003, de la coalición. Creo que no están dadas las circunstancias para que los socios de la coalición se planteen esa hipótesis, por lo menos por ahora. Y eso no significa que, llegado o más cerca del ciclo electoral,
no necesiten, no tengan necesariamente que diferenciarse, porque evidentemente una elección es optar entre elementos diferentes y efectivamente van a necesitar diferenciarse el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Partido de la Gente, etcétera, van a necesitar diferenciarse bajo cierto paraguas probablemente de sensación de unidad o de compromiso de unidad, eso lo veremos si se llega nuevamente a un compromiso de unidad, y eso también marca algunos límites para la diferenciación. Y eso no solo creo que es la estrategia más conveniente, o que es la estrategia necesaria para cada uno de los partidos, sino que posiblemente es la estrategia más conveniente para el conjunto, porque la diferenciación de los partidos de la coalición fue uno de los elementos centrales del triunfo de la coalición multicolor en el 2019, y yo diría, sin esa diferenciación de ampliar el rastrillo electoral, la coalición estaría limitando sus posibilidades de captación. Por lo cual, creo que, si bien no veo hoy por hoy en el escenario la probabilidad de un portazo a lo Larrañaga, diríamos, en el 2003, sí creo que es inevitable y hasta conveniente para los intereses de la coalición, lo que lo hace aún más inevitable a mi juicio, la existencia de carriles de diferenciación cada vez más marcados a partir de que nos aproximemos a la próxima elección. Bien. Lo bueno que todo esto que estamos diciendo, que estás diciendo, va a ser corroborado o no en relativo corto tiempo, ¿no? Bueno, viste que nosotros somos una especie de los reyes de los condicionales, ¿no? Porque evidentemente, una ciencia blanda como las nuestras, muy difícil hacer futurología, pero tenemos elementos de análisis que nos permiten elaborar hipótesis fundadas. Después, como decís tú, la realidad confirmará si las hipótesis se sostienen o no. Y a propósito de realidades, ¿qué pasaba 5 años atrás cuando la gente se le hacía la misma pregunta que le hiciste hace medio mes? Bueno, muy interesante. Podemos ir 5 años atrás, 10, 15 o 20, ¿no? Esa es la ventaja de tener series largas de investigación. Mirá, si nosotros nos paramos exactamente 5 años atrás en el calendario electoral, digamos, llegando a mediados del 2017, encontrábamos un Frente Amplio que estaba más bien en el entorno del 30%. Estaba un poquito por arriba del 30%, pero no llegaba al 35%. Quiere decir que el Frente Amplio, si lo comparamos con cómo estaba 5 años atrás, hoy está más fuerte. ¿Tá? Está un poco por encima. Si nosotros comparamos al Partido Nacional, estaba más o menos en los mismos niveles. Si nosotros comparamos la suma, digamos, de la coalición, estaba también más o menos en los mismos niveles, porque todavía no había surgido Cabildo, el Partido Colorado estaba también en aquel momento muy, muy debilitado. Pero creo que lo interesante acá es centrarnos en el Frente Amplio. De las últimas 5 elecciones, el Frente Amplio ganó 3 y perdió 2. ¿No? Ganó en 2004, ganó en 2009, ganó en 2014, perdió en el 99 y perdió en el 2019. En 99-2019 fue el partido más votado en primera vuelta y pierde en la segunda vuelta contra un candidato que fue Jorge Valle y ahora Lacalle Pou, que fueron apoyados por los partidos, digamos, los partidos tradicionales. El Frente Amplio hoy, en el entorno del 35%, está mejor de lo que estaba a la misma altura del ciclo de las 2 elecciones que el Frente Amplio pierde. O sea, tanto en el 99 como en el 2000, tanto en el 97, vamos exactamente a la comparación, en mediados del 97 como en el 2017, el Frente Amplio estaba en encuestas registrando en el entorno del 30%. Hoy está en el entorno del 35%. Quiere decir que tenemos un Frente Amplio con un escalón arriba, digamos, de lo que estaba en las elecciones en que el Frente Amplio pierde. ¿Dónde estaba el Frente Amplio en las elecciones que el Frente Amplio gana? O sea, ¿dónde estaba el Frente Amplio en el 2002? ¿Dónde estaba el Frente Amplio en el 2007? ¿Dónde estaba el Frente Amplio en el 2012? Bueno, en esas 3 elecciones el Frente Amplio estaba en el entorno del 40% de intención de voto en encuestas, en algún caso incluso por encima, pero en el entorno del 40%. Que son las 3 elecciones que el Frente Amplio gana. Entonces, ¿dónde estamos hoy? En una situación intermedia. Es decir, el Frente Amplio está más fuerte de lo que estaba a la misma altura del ciclo en las elecciones que perdió, pero no tan fuerte como estaba a la misma altura del ciclo en las 3 elecciones que ganó. También hay que recordar que las 3 elecciones que el Frente Amplio gana, las gana con relativa holgura. Una incluso la llegó a ganar en primera vuelta, ¿no? La del 2004, las otras 2 en segunda vuelta. Estuvo muy cerca
en las dos que ganó en segunda vuelta, estuvo muy cerca de ganar en primera. Sí, de hecho con mayorías ganó, parlamentarias, ¿no? bueno, mayorías parlamentarias muy justitas, pero finalmente las tuvo, pero gana holgadamente en segunda vuelta. Hoy estamos en una situación intermedia. Y más allá de lo que uno puede analizar de las encuestas, que siempre, a pesar de que Uruguay tiene una larga historia de más precisión que errores, digamos, pero que siempre pueden estar bajo la sombra de la discusión, lo que nos muestra en un escenario que, si uno lo compara con el resultado del referéndum del 27 de marzo, que ahí no hay margen de error, digamos, porque es la presión de las urnas, no hay duda que estamos frente a un escenario tremendamente competitivo, con dos bloques de mucha paridad, ¿no? Que además venimos una segunda vuelta del 2019 y un referéndum del 2022, con resultados casi calcados y que muestran efectivamente tamaños similares entre estos dos bloques, con una hiper competitividad. Entonces, bueno, no sabemos cómo vamos a evolucionar de acá al 2024, todavía falta mucho, pero está claro que en el momento donde estamos parados y donde fue relevada esta encuesta, la situación es de extrema paridad. Bien, se nos ha corrido bastante el reloj, ha ido a pasos agigantados, no sé qué habrá pasado en el día de hoy, pero en todo caso, casi a modo de presentación y primerísimas y básicas síntesis de esta encuesta, que Equipos, la verdad, hay que agradecerlo, yo como ciudadano lo agradezco, como comunicador mucho más aún, la evaluación del presidente, el último registro hecho una semana y pico atrás, unos 10 días atrás, habla de que el presidente cuenta con un 48% de aprobación, un 31% desaprueba, y en ese contexto, como siempre, conviene ver, bueno, y después tenemos un 20% que ni aprueba ni desaprueba. ¿Y cómo dialoga esto con las anteriores mediciones que ustedes sistemáticamente vienen haciendo desde el año 20, desde marzo del año 20? Sí, y más lejos desde el año 84, diría, pero sí. No, me referí. En el Sí. año 84, la calle Pou. No, la calle Pou debería tener 10 años, no sé, el año 84, algo así. Claro, Sí. claro. Daba para ir Eh, a la escuela. sí, no, lo que muestra es un ciclo donde el presidente mantiene todavía un saldo positivo, digamos, de aprobación, mantiene un saldo favorable, en un escenario donde empiezan a ser ya más divididas las opiniones, ¿no? Y donde, en un contexto donde los problemas que emergen son de naturaleza distinta a los que hubo que resolver durante la pandemia, no sé si mejores o peores, digamos, no creo que a nadie le gustaría volver atrás a los momentos de la pandemia, pero son de naturaleza distinta, el gobierno se enfrenta a nuevos desafíos, ¿no? Que tienen que ver con temas vinculados a la economía y con los temas vinculados a la inseguridad. Entonces, la sostenibilidad, digamos, de los buenos niveles de aprobación del gobierno hasta ahora dependerá en buena medida del grado en que el gobierno logre dar respuesta a estas temáticas, ¿no? En buena medida, ¿no? Pero, Entonces, adicionalmente, como cuestión estructural, los años del medio son los más duros para el gobierno. Si nosotros miramos tanto el gobierno de Mujica como el primer gobierno de Vázquez, fueron gobiernos, digamos, con presidentes de buena aprobación popular, incluso ellos en los años del medio tuvieron caídas, en algunos momentos incluso por debajo del 40 a nivel de aprobación, ¿no? Entonces, está claro que son los años donde los gobiernos toman medidas más duras, establecen el grueso de sus reformas y que esas cosas en general tienen dolores de parto, que si son exitosas luego pueden llegar a permitir vías de crecimiento, pero en cualquier caso la zona de turbulencia de los años del medio son medio inevitables y creo que el gobierno está entrando en esa etapa. en todo caso, yo estoy seguro, porque además estoy recibiendo mensajes por parte del público. Mira, estoy abriendo en este momento la página de Subrayado. El ministro de Energía, Industria de Energía, ¿no? Paganini. El gobierno trata de mitigar lo más posible la suba de combustibles. Hallan a un hombre durmiendo en una plaza en 33 y muere. Otro asunto para que acá la nafta sube, bueno, lo que sabemos, ¿no? Que subió en la noche de ayer las naftas. Quiero decir, el desempleo, esto lo pone Telemundo, habla que el desempleo dejó de bajar y sin embargo sigue la brecha en cuanto por el aumento de la inflación, de la capacidad de compra de la gente con sus salarios.
¿No son elementos suficientes en cualquier contexto de cualquier país del mundo para que uno suponga que la adhesión a la gestión del presidente se vea un tantito afectada? ¿Qué es lo que estaría pasando en Uruguay? No, está pasando lo mismo. Básicamente el proceso es el mismo. Hoy no tenemos el contexto. Uruguay fue una rareza en cuanto que en la mayoría de los países del mundo, no en todos, pero en buena parte, los presidentes tuvieron afectaciones de popularidad durante la pandemia. O sea, el manejo de la pandemia que hicieron los gobiernos y los presidentes en general trajo malas noticias para los gobiernos. En Uruguay fue distinto. En Uruguay la gestión de la pandemia, al revés, trajo un fortalecimiento, digamos, del vínculo de ¿Sí? confianza entre los ciudadanos y el presidente, y una prolongación, una profundización, una prolongación de la luna de miel, digamos, que en la que se puede decir que estamos todavía hasta el mes de abril, digamos, del 2022, con un presidente que todavía mantiene un nivel, un saldo positivo relativamente importante. La pospandemia, el incremento del precio de los vinculados a los combustibles, a la guerra de Rusia-Ucrania, etcétera, tienen a maltraer a todos los presidentes. Si uno mira hoy América Latina, incluso presidentes que deberían estar en su periodo de luna de miel, como Gabriel Boric en Chile, recientemente electo presidente de Chile, está ya sumergido en el medio de otros conflictos que evidentemente son mucho más complejos, pero ya está con saldo de desaprobación negativa. Y diría, uno en América Latina solo tiene 2 presidentes que muestran niveles de aprobación superiores a los de García Pou y holgadamente positivos. Uno es el presidente Bukele en El Salvador, que basado en una durísima política de seguridad, de combate, digamos, a las pandillas, y el otro es el presidente López Obrador en México, que Bukele tiene en el entorno de 80 de aprobación, López Obrador tiene en el entorno del 60. La Calle Pou tiene 48 según nuestra última encuesta. Todo el resto, más cercanos, más lejanos, de izquierda, de derecha, están todos sometidos, digamos, a una fuerte desaprobación popular, porque más allá de que los gobiernos puedan decir, no, el precio de la nafta aumenta porque aumentó el precio del petróleo y que en realidad debería haber aumentado mucho más y es nuestro esfuerzo el que permite que en realidad el aumento sea bajo y probablemente de eso pueda ser cierto en muchos casos. Pero también Claro. es cierto que para el bolsillo del consumidor hay una afectación y en todo caso, como no sé de quién es la frase tan repetida, de que el órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo. Bueno, eso también, muchas veces con justicia o sin ella, acá no estamos hablando de justicia. Esto ha afectado también a gobiernos anteriores en Uruguay, afecta a todos los gobiernos en el mundo, genera situaciones de descontento que los gobiernos deben administrar con sus, digamos, recursos, que a veces son más holgados, a veces son más limitados, y están efectivamente expuestos al descontento popular. Entonces, por eso decía que el contexto en el que entra Uruguay, el gobierno uruguayo, el presidente uruguayo, tanto por la altura del ciclo en la que estamos, que en general suele tener más malas noticias, digamos, para los gobernantes, como por la coyuntura y el desafío de enfrentar este tipo de problemas que son distintos a los que enfrentó en el pasado, son, uno puede decir, una amenaza, digamos, a la sustentabilidad de los niveles de aprobación que el presidente ha tenido hasta ahora. Ignacio, te abrazo, te agradezco como siempre y seguramente más temprano que tarde nos reencontraremos. Si cambias de opinión con relación al Mundial, pega un silbido, a lo mejor consigo un sponsor, qué sé yo. Bueno, si consigues un sponsor para 2, te invito. Bueno, en realidad pensaba conseguir un sponsor para mí, pero bueno. No, me imaginé, pero... No, si se consigue para uno, como decíamos recién, en la habitación duermen los dos y así va resolviendo muchas cosas. Sería un gustazo. Dale, gracias. Bueno, un abrazo, Como siempre, Alejandro. Ignacio, un abrazo fuerte, gracias. Ignacio Sonávar, el director de equipos consultores, nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa.